reedifica el templo, no pongas excusas. Es el título que yo le he puesto para el día de hoy. Vamos a estar hablando del profeta Ageo. Cuando nosotros leemos este libro del profeta Ageo, nos damos cuenta de que hay una frase que se repite, es: dense prisa, construyan la casa del Señor. Dense prisa, construyan o reedifiquen la casa del Señor. Y permítanme decirles que aunque en algunos días, sobre todo los días domingos, acá la congregación, pues en este lugar se encuentra abarrotado de personas, pero cuando dice construyen la casa del Señor, el edificio en el cual nosotros estamos ubicados no es la casa del Señor. En los días de Ageo sí era el edificio, era la casa del Señor, pero era una sombra de lo que tenía que venir posteriormente, de la verdadera casa de Dios. Hoy las cosas han cambiado y la verdadera casa de Dios está compuesto del corazón de cada uno de los creyentes. O en todo caso, como decíamos el día martes anterior, está compuesto por todos los que son creyentes, ¿no? Que formaban una sola casa, como decía el apóstol Pablo. Entonces, y es lo que Dios quiere, que se edifique esa casa. Hay algo que considerar. Cuando leemos por separado, muchas veces nos perdemos algunas cosas importantes. Si usted quiere estudiar a profundidad el libro de Ageo, yo le recomiendo que lo haga juntamente con el libro de Esdras y Nehemías, porque es de la misma época. Entonces, se había profetizado mucho de que la nación de Babilonia se iba a levantar e iba a venir a arrasar pues la tierra de Israel, y tal como el profeta lo había anunciado, así sucedió. De hecho, varios profetas habían anunciado esto. Y el pueblo permaneció en cautiverio por alrededor de 70 años, como Jeremías lo había dicho con exactitud, 70 años exacto. Y déjeme decirle que esta profecía es extraordinaria, porque es una profecía que se cumplió. Y no solamente que se cumplió, sino que podemos ver de la forma como Dios habla, de ese Dios omnisciente que nosotros sabemos que todo lo sabe, cómo es que habla y dice algo que ningún hombre iba a ser capaz de decir. ¿Qué cosa? Que el cautiverio del pueblo de Israel duraría exactamente 70 años. Después que se cumplieron los 70 años, Daniel, como dicen acá, como que le cae el 20 y entonces él ora. Ya se cumplieron los 70 años, ¿verdad? Y entonces Dios comienza a moverse y a sacar a su pueblo hacia la tierra prometida, de retorno a la tierra de donde habían sido traídos como esclavos a Babilonia. Si usted se da cuenta, vamos a suponer esto: si Daniel no hubiera escudriñado las escrituras, él no se hubiera dado cuenta de la profecía que se había dado por Jeremías y no hubiera orado para que Dios pudiera cumplir esa promesa. ¿Qué podemos aprender de ahí? Algo sencillo, pero también extraordinario: que nuestras oraciones muchas veces Dios los usa para traer la respuesta sobre su propio pueblo. Pero a veces entonces, si no oramos, no vamos a ver esa respuesta. ¿Quién sabe si Dios escogió a alguien y si esta persona ora? Dios sabe en su omnisciencia lo que va a pasar, desde luego. Pero necesitamos nosotros entender que nuestras oraciones no mueven a Dios, sino que cumplen sus propósitos, que es totalmente diferente. Entonces, cuando ya el pueblo viene del exilio, en primer lugar viene Zorobabel, y es al que se menciona en los primeros versículos de Ageo. Zorobabel, de hecho, descendía de la familia real y él se consideraba, o lo consideraban como el capitán de ese remanente que retorna de Babilonia. Él estaba al mando de todo el pueblo. Cuando ellos llegan a Jerusalén, pues, ¿qué se puede encontrar de una ciudad que ha sido arrasada por todo el imperio babilónico? ¿Qué podrían encontrar después de 70 años? Nada, ruinas. Exactamente, eso es lo que ellos encontraron. Las murallas que estaban circuncidando a la ciudad
destruidas, nadie había tenido que, no lo había podido levantar, desde luego no había nadie. El templo igualmente destruido, o sea, tal como lo dejaron, peor estaba, 70 años en abandono. Imagínense dejar una casa aquí en la ciudad por 70 años sin que nadie lo ocupe. Usted se imagina, cuando nosotros llegamos a la casa donde estamos actualmente, esa casa no lo ocupaban por 3 años más o menos. Y cuando llegamos, pues el jardín era un basurero. Y adentro no se diga. Tuvimos que contratar un camión de volteo, creo, algo así se dice, y para que lleve todo eso, los escombros, la basura, las puertas. Ya le dio mucho trabajo a nuestro hermano Víctor, por ejemplo. Y eso 3 años, imagínense, después de 70 años, ya se pueden imaginar cómo se encontraba esa ciudad. De modo que ellos comenzaron a reedificar. Comenzaron a poner los fundamentos, comenzaron a construir un nuevo templo, porque el anterior que construyó Salomón había sido destruido. Desde luego el que iban a construir ahora no era tan pomposo como el de Salomón. El que había construido Salomón era más pequeño. Entonces el trabajo comienza a demorarse, y después de un tiempo el trabajo que no vamos a hacer el templo, y parece, hay una frase, no sé si ustedes lo conocen. Dice: arranque de caballo, parada de borrico. Es decir, no, lo vamos a hacer y vamos a ponerle todo el empeño, ¿verdad? Todas las ganas. Pero al ratito ya se pararon y ya nadie los mueve de ahí. Y pareciera que esto pasó aquí. Durante 15 años nadie hizo nada con el templo. Llegaron, no, es que vamos a hacer para la casa de Dios, lo vamos a levantar y vamos a reconstruirlo y esto. Iban a hacer un templo más pequeño, desde luego, como les decía. Pero pasaron 15 años y nadie hace nada por continuar. En ese momento es cuando aparece el profeta Ageo en escena. Tuve que hacer todo esto para que ustedes entendieran de qué se está tratando y por qué es que Ageo dice lo que dice. Y Ageo transmite básicamente 4 mensajes a este pueblo. Todos esos 4 mensajes en espacio de año y medio. 4 mensajes en año y medio. Imagínense, hay algunos que dicen que son profetas y todos los días quieren profetizar. Pues imagínense, le ganan a todos los profetas unidos. Porque Dios se da cuenta que, pues, no, lo que Dios dice es muy puntual y siempre se va a cumplir. Entonces, todo esto, los mensajes que va a transmitir el profeta Ageo tienen que ver con la reconstrucción o reedificación del templo. Si bien es cierto, les decía hace un rato, ya nosotros no tenemos un templo fijo, o lo tenemos, pero ya no es donde habita Dios, sino que Dios habita ahora en nuestros corazones. Si en ese tiempo ese era en el templo donde habitaba el Señor, habitaba Dios, ahora si entendemos que Él habita en nuestros corazones, ¿qué templo será el que nos pide que estemos edificando? ¿Cuál? Pues nosotros. Pero no solamente nosotros, sino el templo que constituimos todos cuando estamos reunidos. O sea, el mensaje es el mismo. No te pares, sigue reedificando, no pongas excusas, sigue edificando el templo. De modo que vamos a leer esta profecía no solamente como un mensaje para el pueblo de Israel, sino también un mensaje respecto a la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene de edificar el templo. ¿Ya van comprendiendo de qué estamos hablando? Entonces les decía que en esta profecía hay 4 mensajes. Y vamos a ver algo, una característica del ser humano. ¿Sabe qué cosa? Vamos a ver en cada mensaje una excusa para no edificar el templo. Esa excusa que el pueblo daba para no trabajar acerca de seguir edificando. El primer mensaje incluye pues todo el capítulo 1 y quisiera que vayamos desde el versículo 1 y 2 en primer lugar. En el primer día del mes sexto del segundo año del rey Darío vino por medio del profeta Ageo la palabra de Jehová para Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá,
y para Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo en que sea reedificada la casa de Jehová. ¿Se dan cuenta? La profecía fue dirigida al gobernador civil, a los dirigentes religiosos, Josué y Zorobabel. Y en este versículo está el profeta revelando cuál es la excusa que el pueblo ha puesto para dejar abandonado por 15 años la edificación del templo. ¿Cuál fue la excusa? Es que no ha llegado el tiempo todavía. Si lo leen ahí está claro, no ha llegado el tiempo. Es que se ha cometido una equivocación en calcular los 70 años que profetizó Jeremías. No es el tiempo, no están, los años no concuerdan. ¿Y para qué vamos a trabajar? No hay nada que hacer porque todavía Dios no está listo. Por eso que lo dejaron, por eso que lo abandonaron. Pero veamos la respuesta de Dios. ¿Cuántos saben que Dios habla? Claro, Dios hablaba a través de sus profetas y hoy nos habla a través de su palabra. Y la respuesta está en el versículo 3 al 5. Ahí a continuación, fíjense. Vino pues la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿acaso es tiempo de que vosotros habitéis en vuestras casas enmaderadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: reflexionad acerca de vuestros caminos. Probablemente en la versión de ustedes dirá meditad, que es lo mismo que reflexionar. En otras palabras, Dios dice: ¿acaso el problema consiste en que creéis que aún no ha llegado el momento que yo voy a obrar? Es sorprendente que tú pienses que es hora de que yo te ayude para que tú hagas tu casa, que tú te levantes como el grande, el que sabe hacer las cosas, que tú hagas tus cosas para tu beneficio, pero que no estés pensando en mi casa. Es lo que está diciendo Dios. O sea, tú quieres que yo te ayude, pero tú no estás pensando en mi casa. Porque tú tienes tus prioridades, pero tus prioridades están dejando de lado mi casa. No estás edificando mi casa. Es decir, ¿cómo es posible? Ustedes están demorando la obra de levantar mi casa. Es porque ustedes se han metido en sus propios asuntos tan fuertemente que ya no tienen tiempo para mis asuntos. Es lo que les está diciendo. Ustedes han colocado sus prioridades, han puesto sus cosas en primer lugar y ni siquiera han pensado en mis cosas. Lo que se habían olvidado era un aspecto. ¿Cuál era? Fíjense ustedes lo siguiente. Si este remanente que había retornado de Babilonia, fíjense ustedes creen, a ver, pongámonos un poquito a analizar. ¿Ustedes creen que hubiera sido posible que ellos pudieran retornar siendo esclavos? ¿Ellos hubieran podido retornar si no se hubieran cumplido los 70 años? ¿Hubieran podido retornar? No. ¿Sabe por qué no hubieran podido retornar? Porque si ellos retornaron fue porque Dios estuvo obrando a su favor. Entonces Dios obró a su favor para que ellos regresaran y pudieran levantar la ciudad, para que pudieran levantar sus casas, pero se olvidaron. Ellos dijeron: no, pues todavía no es tiempo del Señor, nosotros vamos a hacer lo nuestro, vamos a arreglar nuestra casa y ponerla bien bonita, bien chida, ¿verdad? Le vamos a poner lo mejorcito, pero no quisieron ni prestaron atención al templo, a la casa de Dios. Es decir, porque su prioridad eran ellos, como siempre. La prioridad soy yo, en segundo lugar soy yo, y en tercer lugar soy yo, y en cuarto lugar sigo siendo yo. ¿Ven? El ser humano no ha cambiado, es mi prioridad. ¿Se dan cuenta cómo las cosas no han cambiado tanto? Miren. Sí, el mero hecho de que ellos ya estuvieran de retorno en su tierra demostraba que la hora de Dios se había llegado, se había cumplido. Es una cuestión de razonamiento nada más.
Ellos no hubieran regresado si no se hubieran cumplido los 70 años. Por lo tanto, el verdadero motivo era que no estaban dispuestos a colocar a Dios en primer lugar. El verdadero motivo ese era. No era que no se habían cumplido. No, es que no se cumplió, esa era la excusa. Pero el verdadero motivo es que no querían poner a Dios en primer lugar. Porque sus comodidades estaban en primer lugar. Su conveniencia estaba en primer lugar. Sus objetivos estaban en primer lugar. Su agenda estaba en primer lugar. Pero Dios quiere que vean cuáles son los resultados. Diciendo en 3 ocasiones. En la versión que tengo dice reflexionad, pero en la versión de ustedes dicen meditad, que es lo mismo, son sinónimos. Meditad, meditad y meditad. Lo dice 3 veces. Fíjense el versículo 5 y 6. Acá dice reflexionad acerca de vuestros caminos. Probablemente ustedes dicen meditad acerca de vuestros caminos. Habéis sembrado mucho, fíjense, pero habéis recogido poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestid, pero no os abrigáis. Y el jornalero recibe su jornal en bolsa rota. ¿Parecería la situación de Venezuela? La inflación tremenda, ganan tanto, allá les pagan por sacos el dinero. Tu semana, trae tu saco para meterte todo el dinero. Pues ganan un montón de dinero, pero no sirve para nada. Aquí ha habido inflación. ¿Recuerdan cuando les quitaron 3 ceros? ¿Sí se acuerdan? Ganaban millones, supongo yo, ¿verdad? Ganaban millones, pero ¿les servía para qué? Para nada. Es lo que está diciendo acá. O sea, trabajan y hacen esto y aquello. No, ustedes están matándose. Ustedes están haciendo todo el trabajo pero ¿saben qué? Pero todo lo que han hecho no les sirve para conseguir lo que ustedes esperaban. Están intentando volverse prósperos, pero Dios le dice, pero se elude o se escapa esa prosperidad de sus manos. Estás intentando satisfacerte a ti mismo, pero nunca te vas a sentir realizado y siempre vas a sentir y vas a darte cuenta que hay algo que te falta. Es lo que le está diciendo. ¿Por qué? Consecuencias de no haberme puesto a mí primero. Porque tú estás haciendo esto, aquello y lo otro, pero no me has considerado a mí. Y como consecuencia de eso, el dinero se te hace agua. ¿Sí? ¿Van cantando la idea, lo que está diciendo? Luego en los versículos 7 al 11 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, reflexionad o meditad, como les decía, acerca de vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo. Yo tendré satisfacción en ello y seré honrado, ha dicho Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque vosotros buscáis mucho y halláis poco. Y lo que lleváis a casa de un soplo, yo lo hago desaparecer. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa. Por eso, por causa vuestra, los cielos retuvieron la lluvia y la tierra retuvo su fruto. Además, llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo trabajo de las manos. Dicho de otra manera, Dios dice, detrás de todo esto yo estoy ahí. Te está yendo mal, pero yo estoy ahí, te estoy haciendo ver. ¿Por qué Dios puso trabas, vamos a llamarle así, para que todos los esfuerzos por conseguir prosperidad no fructificaran? ¿Acaso será que Dios está intentando castigarles? No, hermanos. Quiero que entienda, es muy diferente al castigo, pero acá no es un castigo. Lo que Dios, quiero que entendamos, lo que Dios está tratando acá de hacer es que la gente despierte, que está haciendo las cosas al revés. Está tratando de llamar su atención. Estás sembrando pero no cosechas nada porque estoy reteniendo la lluvia. Saben que la lluvia depende de Dios. Entonces estoy reteniendo la lluvia
para que te des cuenta que no me has puesto en primer lugar. Estaba intentando que ellos retornaran a Él. Estaba intentando mostrarles hay una norma infalible que aparece en toda la Biblia, durante toda la vida, pero los hombres siempre están tratando de invertirlo. ¿Sabe cuál es? Mateo 6:33, y ustedes lo saben hasta de memoria. Más buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Pero ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa? Las personas buscan primero las añadiduras y después dicen que buscarán el reino de Dios. Hay personas que, por ejemplo, llegan a la iglesia y dicen, si Dios me hace esto, entonces yo me quedo en la iglesia. ¿Se dan cuenta que están buscando? No están buscando a Dios, están buscando, ¿qué cosa? Su respuesta, están buscando la añadidura. ¿Ven? No es de ahora, es desde mucho tiempo atrás, es lo que se refleja. La manera de conseguir lo que nosotros necesitamos en términos de alimento, en términos de abrigo, ¿no? En términos de poder suplir las necesidades de la vida, no es darle mayor importancia y prioridad a estas cosas, sino, ¿sabe qué? Es poner a Dios en primer lugar. ¿Sí? Así tiene que ser. Hay personas que han puesto a Dios en primer lugar y ganan mucho menos que otras personas que no lo han puesto. Y ¿sabe qué? Las personas que han puesto a Dios en primer lugar son más felices que aquellos que ganan más dinero, porque a ellos nunca les sobra y ellos todavía ahorran. Yo he visto, me consta de primera mano. Si vas y le dices, sabes que estoy en una gran necesidad, ¿me podrías prestar 5,000 pesos, 10,000 pesos? No tengo. Y es verdad que no tienen. Pero vas a la persona que gana menos y mira, sabes que necesito urgente 5,000 pesos y es algo que necesito. Te dice, sí, yo te puedo prestar. ¿Para cuándo lo quieres? Y personas que tú dices, yo esperaba, no sé si ustedes se han dado cuenta, yo esperaba que él me preste y no me prestó, pero voy a una persona que pienso que no y es la que me presta, me saca de apuros. ¿Ha visto gente así? Mucho es porque ponen su confianza en Dios, hermanos. O sea, poner la confianza en Dios marca la gran diferencia, hermanos, la gran diferencia. Poner la mirada en Dios. Tú necesitas esto, aquello, tu confianza en Dios debe estar puesta, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que tenemos un Padre ahí en el cielo al que podemos acudir, que sabe nuestras necesidades perfectamente y Él es capaz de suplir todas las necesidades. Y Él lo va a hacer. ¿Por qué? No porque lo merezcamos, sino que Él ve que nosotros estamos más interesados en Él que en lo que nos pueda suplir. Ahora, quiero que sepa también lo siguiente. Hay oportunidades en las que Dios no nos suple y algunos dicen, ¿y por qué? Lo único que está haciendo Dios es probar nuestra fe, está refinando nuestra fe, está refinando nuestro carácter, no es por otra que no lo pueda hacer. Y pasa el tiempo, ¿no? Y tú sigues confiando en el Señor, no me suple, me está faltando, pero yo sigo creyendo en Dios, yo sigo siendo fiel a Dios. Cuando de pronto ves y dices, wow, o sea, más de lo que tú esperabas y dices, wow, no lo esperaba. ¿Eso qué hace? Que tu fe siga creciendo, porque vamos a seguir como subiendo escaleras, ¿verdad? Subiendo escaleras, vamos creciendo poco a poco, poco a poco. Pero es la vida del creyente, esa es la vida. Poner siempre a Dios en primer lugar, no importa en lo que nosotros vayamos a emprender, Dios en primer lugar. Entonces, es lo que Dios está haciendo, queriendo llamar la atención. En lugar de mandarles un castigo, no quieren saber nada conmigo, le voy a castigar. No, Dios llama su atención para que la gente regrese y puedan tenerlo a Él en primer lugar, para que ellos retornen, para que ellos comiencen a poner en práctica este principio de buscar a Dios en primer lugar, para que el resto de cosas sean o vengan por añadidura. Una de las razones por las que estamos acá es justamente para aprender también esto. Estamos aquí para avanzar
en su causa y en sus intereses, los intereses de Dios, para poder apoyar como congregación, como iglesia, como cuerpo de Cristo, edificar su casa, la casa de Dios. No hablo de las cuatro paredes, hablo de la iglesia en su conjunto, todos los miembros y todos aquellos que se vayan a añadir, pero cada quien tiene que hacer su trabajo para eso. ¿Cómo usted, vamos a decir, vamos a suponer, vamos a hablar metafóricamente, cada uno de nosotros es un ladrillo, ¿ok? Y usted, como va a edificar, tiene que también edificar un ladrillo, no usted, sino traer otro ladrillito, para que la casa de Dios siga ¿qué? Creciendo. Y por acá, otro ladrillito. Y entonces, hablando en esos términos, ¿cuántos ladrillitos ha traído edificando? ¿Se da cuenta? ¿Y esa es responsabilidad de quién? De todos nosotros, porque somos iglesia. Ese es darle el primer lugar a Dios. Ese es el primer lugar. Para eso es lo que nos está enseñando. Para eso Dios nos trajo, nos puso en este mundo, en esta época, en este 2017, que seguimos con vida. ¿Para qué? Para ser instrumentos en su obra, de tal manera que podamos seguir construyendo, erigiendo ese templo de seres humanos, que será y es la habitación de Dios, el lugar donde Él reside, que es nuestro corazón. Pero tenemos que hacerlo todos. ¿O ustedes que ya están contentos con los que ya somos? No, pues suficiente, ¿para qué van a venir más? No, siempre tenemos que, ¿verdad? Ir otro por aquí también. Yo pregunto, ¿ese es el primer interés que usted tiene? ¿Para eso es lo que usted está viviendo? ¿O su tiempo es para pues trabajar más duro para sacarse el último televisor que acaba de salir? O el mejor coche que hay, porque usted se merece algo mejor. O de repente para poder hacerse unas tremendas vacaciones que nadie lo ha hecho. Ojo, no estoy yendo ni que tenga un televisor, no estoy diciendo que no tenga televisor, que no tenga casa, que no tenga coche o vacaciones, no estoy diciendo eso, sino para qué está dando su mejor tiempo. A eso es lo que me refiero. Entendemos que Dios, en su gracia y en su bondad, pues en ocasiones Dios da y sobreabunda incluso. Da de tal manera que los cristianos reciben esa riqueza. Y entendemos nosotros que todo lo que tenemos no es de nosotros, es de Él. Lo único que hacemos es poder darlo de acuerdo a cómo Él nos va bendiciendo. Tenemos que ser generosos, dando abundante y libremente. Y ese es otro tema que tal vez tratemos más adelante. Pero es interesante que muchas veces alguien es bendecido y siendo bendecido por Dios dice, es que yo me lo gané con mis fuerzas. O es cierto que con tus fuerzas, pero ¿quién te dio las fuerzas? ¿Te das cuenta? ¿Quién te dio la salud? No, es que es mi capacidad intelectual. ¿Quién te dio la capacidad intelectual? Y si seguimos así, pues imagínate, finalmente vamos a llegar siempre que es Dios, es Dios, es Dios. En todo. Por eso muchas veces hay las personas que a veces, acá no preguntan normalmente, pero a veces dicen, es que el diezmo ya no se tiene que dar. Bueno, sí, porque no lo menciona en el Nuevo Testamento, vamos a decir. Es verdad, pero ¿cuál fue el motivo del diezmo? ¿Cuál fue la razón del diezmo? Bueno, ellos no daban 10% realmente, ellos daban mucho más que 10%. Si usted se da cuenta, daban más que 10%. ¿Cuál fue la razón del diezmo? La razón del diezmo fue sustentar a aquellos que servían en el templo, sustentar las necesidades que había en el templo, sustentar a los sacerdotes, a los levitas, porque ellos estaban dedicados al trabajo continuo dentro del templo. Sí, sabía que para eso eran los diezmos, ¿verdad?
Ahora, si bien es cierto, no se menciona en el Nuevo Testamento como tal. Sin embargo, yo pregunto, ¿acaso ahora en la iglesia ya no hay necesidades? ¿Hay o no hay necesidades? ¿Verdad? Entonces, ahora el apóstol Pablo dice que hay que dar como que con generosidad conforme hayamos sido prosperados. ¿Verdad? Es lo que dice. Entonces muchas veces dice, ¿y de cuánto tengo que dar? ¿Tengo que dar el 10% o más? O nadie dice más, digo, o menos. Todo el mundo pregunta, pero para dar menos, no para dar más. No he escuchado a nadie que diga, ¿cuánto tenemos que dar de diezmo? Porque a mí me gustaría dar el 20%, por ejemplo. Nadie dice eso. Hay que dar como uno haya sido prosperado. Ahora, no es obligatorio, quiero que sepas. Sé que en esta congregación nunca va a haber una listita. Porque yo recuerdo en una congregación que yo asistía, ¿verdad? Hace un tiempo, hace muchos años, de hecho atrás, había una listita, la lista negra y la lista rojita, ¿verdad? Entonces ahí aparecía tu nombre, de los que no daban, ¿no? Hermanos que no dieron su diezmo, y bien grandote ahí, te exhibían. Ahí decías, pasabas así como que... Y muchas veces las personas no asistían, porque imagínate que están siendo exhibidos. Ahora, uno lo da cuando uno ha entendido por qué tiene que dar. No quiero hablar de ese tema, pero acá usted sabe, a nadie exigimos, a nadie hemos obligado. Esto es netamente voluntario, ¿verdad? Porque no tiene razón. Si usted no ha entendido por qué eso es el diezmo, pues no lo dé, ¿verdad? Más cuando usted lo entiende, ¿verdad? O si usted quiere darlo y usted quiere saber más, pues se puede acercar de repente con nuestros hermanos que son líderes o con mi persona y le explicamos para qué sirven las ofrendas que usted da. Con mucho gusto les vamos a explicar todo ello, ¿verdad? Entonces, regresando acá, Dios nos ha llamado y nos ha puesto acá en este mundo para que nosotros en primer lugar construyamos, levantemos, edifiquemos en primera instancia la casa de Dios. Y no me refiero al edificio de concreto o de ladrillo, sino ¿a qué? A la iglesia de Dios que está compuesta por seres humanos. Hay personas a nuestro alrededor, en donde vivimos nosotros, que el Espíritu Santo tiene intenciones de añadir a la casa de Dios. Si nosotros actuamos como esos instrumentos y canalizamos su obra y vemos lo importante de lo que Ageo nos está diciendo, ¿cómo es posible que no encontremos tiempo para poder sacar adelante esta obra? Pero eso es muchas veces lo que sucede. Dios nos va a usar a nosotros. Ahora, fíjense lo siguiente. Dios pudo, pero no lo está haciendo, pero pudo muy bien mandar un ángel que esté a lo largo de todo el mundo proclamando, ¿no? El evangelio de salvación para todo el mundo, que todo el mundo escuche. Imagínense, pudo hacerlo. ¿Lo pude hacer, sí o no? Claro. Pero Él nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y eso es algo maravilloso, de que nosotros tengamos la oportunidad de ¿qué? De poder hablarle a alguien del evangelio de Cristo. El evangelio que lleva a la salvación no es cualquier cosa. No es enseñarle un oficio, no es enseñarle algo que tú sabes. No, esto es mucho más grande que eso. Es llevarles el mensaje de salvación. El mensaje que puede llevarlos a la vida eterna. Pero muchas veces nos excusamos diciendo, no tengo tiempo porque estoy ocupado acá. Entonces, y al igual que ellos, yo creo que aún no es el momento apropiado. Muchas veces, es que yo tengo poquito tiempo. Es verdad que algunos de ustedes tienen poco tiempo, eso es indudable. Pero por lo menos pueden decirle, mira, ve, desde que conozco a Cristo, las cosas aquí conmigo han cambiado. ¿Sí? ¿Y en qué ha cambiado? Bueno, mira, ha cambiado en este aspecto acá. Y comienza usted, ¿quién más que usted? Para poder decir en qué ha cambiado. Hermanos, necesitamos poner a Él en primer lugar, su iglesia, la edificación de su iglesia en primer lugar. En primer lugar.
William Carey es el padre de las misiones modernas. Ahí en Inglaterra, en el siglo XVIII, él comenzó a interesarse profundamente ahí en la India. Y él estaba orando y oraba permanentemente para que Dios extendiera su misericordia sobre la India. Nadie se había preocupado por la India. Y él decía, ¿cómo es posible? Unos pobres paganos en ese país tan lejano están sumidos en la ignorancia, no saben de Cristo, nunca escucharon el evangelio de Cristo. Y él oraba para que Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, pues los alcanzara. Y estaba orando y oraba y oraba. Dice que él trató de despertar el interés allá en las iglesias de Inglaterra, pero ¿saben qué? En todas las iglesias, ¿sabe qué? Todas fueron reticentes a la idea del William Carey. Nadie quiso aceptar eso. En una reunión, Carey presenta, dice, hace la presentación sobre este proyecto, vamos a decir así, que tenía en la mente. Hace un llamado pues bastante apasionado y dice, ¿por qué no enviamos un misionero allá? La gente está que se pierde. Nadie ha escuchado del evangelio. ¿Y sabe qué? Nadie. Y él se ofreció en ir a la India. ¿Qué era él? Él, ¿sabe qué cosa era? Él era un zapatero. Él arreglaba zapatos. No tenía estudios. Pero ¿sabe qué? Pero estaba con su corazón dispuesto a ir allá. Él estaba dispuesto a ir. Y fíjense ustedes, uno de los ancianos que nunca faltan en las reuniones, le apunta con el dedo a William Carey y le dice, joven, usted siéntese. Cuando Dios quiere evangelizar a los herejes, lo hará sin su ayuda. Fíjense ustedes, cuando se cree tan espiritual, ¿no? Entonces, y fíjese la frase que le dijo, ¿no? Y entonces, como que cualquiera se hubiera agüitado, ¿no? Pues si el anciano me está diciendo, oh, wow. Pero ¿sabe qué? William Carey no era de los que se dejan amedrentar así bien fácil, ¿no? Él dijo, yo voy a ir. Él no se dejó amedrentar por ello. Y ¿saben qué? Fue usado grandemente por Dios, porque se convirtió en el primer misionero allí en la India. Y él fue el fundador de todo un movimiento misionero a nivel mundial. Y es lo extraordinario, cuando estás preocupado en edificar la casa de Dios. Y eso es el llamado que cada uno de nosotros tenemos. Edificar la casa de Dios. Pero ¿cuándo va a haber esa emoción por edificar la casa de Dios? Cuando nosotros verdaderamente vamos a poner en primer lugar las cosas de Dios, es que vamos a sentir emoción por edificar la casa de Dios. ¿Por qué a veces la gente no quiere edificar la casa de Dios? ¿Por qué no quiere evangelizar para edificar la casa de Dios? Porque Dios no está ocupando el primer lugar, es la razón. Sencillo como eso. Si Dios ocupa el primer lugar en la vida de alguien, por más nuevo que seas, por más iletrado que seas, ¿sabes qué? Si Dios está en el primer lugar, Él te va a usar con tus limitaciones. Recuerda que el Dios que tú vas a representar no está limitado por tus limitaciones. No está limitado por tus limitaciones. Muchas veces nosotros nos sentimos limitados, pero ¿sabes qué? Dios no está limitado. Es que todavía no se llega el tiempo. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, Dios dice, esta es la hora aceptable, hoy es el día aceptable. ¿Recuerdan, sí o no? No es mañana. Pero fíjense, nuevamente regresamos a las mismas excusas que estaba viviendo el pueblo en los tiempos de Ageo. Así que leemos cómo empiezan esta obra. Versículo 12 al 15 vamos a seguir. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac,
y todo el remanente del pueblo escucharon la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios. Y el pueblo temió ante la presencia de Jehová. Entonces Ageo, mensajero de Jehová, habló al pueblo con el mensaje de Jehová diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y ellos acudieron y emprendieron la obra de la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. ¿Cuánto tiempo duró el trabajo y el ánimo y todo? ¿Sabe cuánto? 3 semanas. Y luego se volvió a parar. No, es en serio, hermanos. ¿Cuánto hace Dios, hermanos, para darnos oportunidad tras oportunidad y tras oportunidad? Después que se predica a veces un mensaje así de evangelismo y todo, no, el sábado voy a salir, o no, voy a comenzar a ser intencional en mi evangelismo. ¿Cuánto dura? A veces no dura ni 3 semanas. Y eso es porque todavía nos falta poner a Dios en primer lugar. Es que yo no soy, fíjense, es que yo no sé hablar tanto. Bueno, le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se llaman las personas que recogen cosas en su carretón? ¿Cómo les llaman? Cachivacheros. ¿Así? ¿Cómo? Pepenadores. Bueno, yo por alguna razón alguien me habló, ¿verdad?, de Jesucristo, y yo entendí el evangelio. El Señor me alcanzó, por su gracia me salvó. Entonces tal vez yo no tengo una educación, pero tengo otros compañeros que también pepenan. Y entonces yo no me voy a ir a hablar con los muchachos que están en el TEC de Monterrey, porque de repente ni caso me van a hacer. ¿Cierto, sí o no? Pero puedo hablar con otros pepenadores que están a mi nivel, y yo muy bien les puedo hablar en el mismo idioma, en el mismo léxico, de la misma manera, para que también el evangelio de Cristo los alcance. ¿Sí o no? Claro. Entonces, ¿qué buscamos? Excusas. Le estoy dando ideas, hermanos, de tal manera de que ninguno de nosotros esté aquí en el mismo estado en que estaba el pueblo. Es que yo no creo que sea el tiempo de Dios. Siempre es el tiempo de Dios. Hoy es el día aceptable. No mañana, hoy. ¿Se dan cuenta que hay formas, que hay cosas que podemos hacer? ¿Cuántos entendieron eso? Ejemplo sencillo, pero que muy bien lo podemos hacer. 3 semanas y se paró nuevamente la obra. No puede ser. Miren, vamos al capítulo 2, versículo 1 al 3. En el día 21 del mes séptimo, está hablando del segundo año de Darío, o sea, 21 días nada más ahí. 21 días, 3 semanas, dice. Vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla pues a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién de los que han quedado entre vosotros vio este templo en su primera gloria? ¿Y cómo lo veis ahora? ¿No es este como nada delante de vuestros ojos? Dios estaba sencillamente repitiendo lo que estaba diciendo la gente. O sea, la gente decía esto. Habían comenzado la construcción, el templo había comenzado a levantarse poco a poco, había un gran entusiasmo en el trabajo, hasta que un anciano, no digo que todos los ancianos sean iguales, pero un anciano vino a contemplar el trabajo. Este anciano, él había sido niño cuando fueron llevados cautivos allá a Babilonia. Es decir, él había visto la hermosura, el esplendor del templo que levantó Salomón. Era un templo maravilloso, lo mejor que había, era cubierto de oro y de plata, ¿verdad? Era extraordinario. Y entonces viene el anciano y ve que este era un templo mucho más modesto, ¿verdad? Era un templo más austero y más pequeño. Y él le dice: ¿a esto llamáis templo? ¿A este montón de ruinas? ¿Y qué pasó con el resto? Se agüitaron y ahí quedaron.
¿Se da cuenta cómo a veces hay gente, aún de lo que se dicen que son, no son? Porque con sus comentarios lo echaron a perder. Eso pasó aquí. Yo he contemplado, yo supe, yo miré el templo de Salomón. ¿Y ustedes están construyendo esto? Aquí no tiene ni punto de comparación. ¿Pero quién lo estaba llamando a comparar? Pero no, nunca faltan. Ahí está. En ese templo, ese sí que era un templo. No, si ustedes hubieran visto la cantidad de oro que se gastó, si ustedes hubieran visto la cantidad de plata que se usó para todo lo que estaba ahí, los utensilios del templo. No, que ese sí era un templo hermoso. Y ustedes miren, ¿de qué sirve? ¿Para qué están trabajando? No pierdan su tiempo. Pues eso que los achicopaló y se quedaron ahí y abandonaron el trabajo. O sea, le estoy contando todo esto para que entiendan por qué nuevamente se paró. Pero el Señor dice en el versículo 4, ahora pues, esfuérzate, oh Zorobabel, dice Jehová. Esfuérzate también tú, oh Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Esfuércese todo el pueblo de la tierra, dice Jehová, y actúa. Señor, ¿y sobre qué base? ¿Sobre qué base voy a comenzar a actuar? Trabajad porque yo estoy con vosotros. Sobre esa base. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Yo pregunto. ¿Cuántos quieren más para ponerse a trabajar? Creo que es suficiente. Si Dios dice, yo estoy con vosotros, tú que dices, wow, no, pues así sí, ¿no? ¿Van entendiendo? O sea, eso es lo que nos dice. Esa es la respuesta de Dios. No te preocupes por el hecho de que las cosas no tienen tan buen aspecto como deberían tenerlo. No te preocupes, le está diciendo. Yo estoy contigo, estoy respaldando lo que estás haciendo. Versículos 5 y 6. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dentro de poco yo estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la parte seca, estremeceré todas las naciones. Cuando Dios dice que va a estremecer los cielos y a los pueblos y a la tierra, no está hablando literalmente, sino lo hace de manera figurativa. Lo que Él quiere decir es que va a reconstruir todo el escenario histórico. Y es lo que pasó. Perdón. Versículos 7 y 8. Y vendrán los tesoros deseados de las naciones, y llenaré a este templo de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, ese ancianito te dijo, no, pues no tiene el oro, no tiene el esplendor, no tiene el plata. Y acá está diciendo, ¿sabes qué? No te preocupes, yo estoy con vosotros. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer algo mucho más extraordinario. Recuerdan, mío es la plata y mío es el oro. O sea, yo tengo todo cuanto es necesario. Si yo quisiera que esta casa esté cubierta con oro y plata, ¿sabes qué? Yo te lo hubiera cargado y lo hubiera puesto allá en la puerta trasera para que de ahí cojan ustedes y lo levanten. Había un montón de oro y un montón de plata. Pero esa no es la clase de gloria en la que yo estoy pensando, dice Dios. Yo llenaré esta casa de modo que, versículo 9 dice, la gloria postrera. ¿Se dan cuenta? Eso es. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré la paz a este lugar, dice Jehová. Mira, tú te sientes desanimado por lo que ese viejito vino y te dijo. Te hizo creer que lo que tú estás haciendo no es gran cosa. Pero ¿sabes qué? Dios, mira, ¿cómo nos anima Dios? Es tremendo. No te desanimes, no dejes de trabajar, porque yo tengo en mente un plan diferente. ¿Cuántos saben que Dios es creativo? Imagínense. O sea, Él te dijo una cosa porque su mente está allí. Pero ¿saben qué? Yo tengo otros planes. Esta casa, por pequeña que sea, aunque tenga un aspecto de repente muy austero, poco pretencioso, que no tiene oro, no tiene plata, realmente va a poseer una gloria superior a la casa anterior. Y estas palabras se cumplieron.
¿Sabe cuándo se cumple? Muchas veces nosotros esperamos, wow, y muchos están acostumbrados que dicen cuando hablan de la gloria de Dios, la presencia de Dios, básicamente es que tiene que haber algo tremendo, tiene que todo el mundo emocionarse y esto y aquello. Mire, le voy a explicar cuándo es que se llenó de una gloria mucho más grande que la que tuvo el templo de Salomón. Un día él llegó, ustedes rápido se van a dar cuenta, un día llegó el más grande, el más glorioso, el más extraordinario, llegó a este templo y encontró a un montón de cambistas y agarró y entró tirando mesas y los echó y le dijo, habéis convertido mi casa, es decir, la casa de mi padre, en cueva de ladrones. La limpió y la convirtió en una casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración, llenándole con la gloria de Dios misma estaba presente en el templo, porque así Dios había dicho que sería. La llenó de su gloria, de su enseñanza, estaba en medio de ella y enseñaba a todo el mundo. ¿Qué más gloria que eso? ¿Qué más esplendor que eso? Imagínense ustedes. ¿Se dan cuenta? La gloria postrera será mejor, será mayor que la primera. ¿Qué mayor gloria? No sé si vamos entendiendo. Ahí está, eso se cumple. Y desde esa casa cambiada, de repente un poco alterada ahí por Herodes, pero aún seguía siendo la misma casa, salió una gloria que nunca ha cesado, una gloria diferente y una gloria mucho mejor. No dejen su trabajo, es lo que estaba animándoles Dios, porque no se puede comparar nada de lo que estuvo antes, ahí en el pasado, con lo que va a venir luego. Y este es un problema a veces que el pueblo de Dios tiene. Es que antes en las iglesias era así. Bueno, eso era antes. Es que antes se cantaba de la otra manera. Eso era antes. Es que antes predicaba. Eso era antes. Cada tiempo ha tenido su propia gloria de parte de Dios. Pero quiero que sepan que así como han venido días malos y peligrosos, como ahora vemos donde hay mayor cantidad de violencia, donde vemos que hay mayor cantidad de cosas terribles en la sociedad, ¿verdad? Déjeme decirle que la gloria de Dios es mayor, porque eso nos mantiene firmes frente a todo lo que nos está quejando, que antes no lo tenían necesidad de eso. Pero esa es la gloria de Dios, o sea, el Espíritu de Dios, los que nos mantiene firmes, los que nos hace que tengamos que estar aquí en su casa, porque ahora lo amamos, pero es porque Él se está moviendo en cada uno de los corazones. Porque con todo lo que se ve, alguien diría, ya, como que me da miedo ir a la iglesia. Miren lo que se está viendo, y no nos damos cuenta de que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Antes la gente dejaba abierta la puerta de noche y no pasaba nada. Ahora, ciérrelo con 5 candados, porque imagínense. Se da cuenta que ahora Dios está manifestando, pero no nos estamos percatando de lo que Dios está haciendo. Lo que va a suceder en el futuro siempre será mejor que nuestra situación actual y también que el pasado, cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. No tenemos, hermanos, necesidad de aferrarnos a lo que está relacionado a la tradición. No necesariamente. Dios sigue diciendo, sigan adelante con vuestro trabajo. Cuando yo estoy en medio de vosotros, no tienes de qué preocuparte. No te preocupes cómo van a salir las cosas, porque yo siempre tengo un plan mejor del que tú has pensado. Puede que sean diferentes, pero siempre serán mejores. Eso tuvo un efecto un tiempo, pero ¿y luego qué? Pues dejaron de nuevo el trabajo. Imagínense, hermanos, qué increíble. Y en los versículos 10 al 12 leemos, en el día 24 del mes, es decir, 2 meses después. Fíjense ustedes, versículo 10, a ver, les espero. Versículo 10 del capítulo 2. En el día 24 del mes noveno del segundo año de Darío, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta pues a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguien lleva carne sagrada en el extremo de su vestidura y con el extremo de la misma toca pan, guiso, vino, aceite o cualquier cosa, comida, ¿llegarán estas cosas a ser sagradas?
Está haciendo una pregunta retórica. Esto era conforme a la ley de Moisés. Es decir, si se encuentran en una situación, les dijo Moisés, en la que ustedes no saben qué hacer, pues hay que preguntarle a los sacerdotes, porque ellos son los que saben. Hay un principio que tiene que ser aplicado, y entonces, si cuando ellos expliquen, ustedes lo van a aplicar. Y eso es lo mismo que nos dicen a nosotros. Cuando usted se encuentra en una situación que no sabe cómo resolver, no sabe qué hacer, acuda ¿a dónde? A la palabra de Dios, y una vez que usted acude, busque cuál es el principio que se aplique a esa situación. No trate de resolverlo a su manera, busque el principio. Y esa era la pregunta que debían de hacer al sacerdote. Si tenéis algo limpio, algo santo, para que entiendan eso, algo que está santo con vosotros, y tocáis otra cosa, un pan, vino o aceite, por el hecho de tener algo santo acá, ¿lo demás también se vuelve santo? ¿Sí o no? ¿Lo impuro se vuelve santo? Y los sacerdotes respondieron, no, claro, no se va a volver santo, desde luego. Entonces hace otra pregunta, versículo 13. Ageo dijo, si alguna persona impura a causa de contacto con un cadáver toca alguna de las cosas, ¿llegará a ser impura? Los sacerdotes respondieron, sí, será impura. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuál es el problema que encontramos aquí? Pues lo vamos a descubrir cuando avanzamos. Versículo 14 al 18, mire lo que dice. Y Ageo respondió, lo mismo sucede delante de mí con este pueblo y con esta nación, dice Jehová, de manera que toda la obra de sus manos y todo lo que ofrecen aquí es impuro. Ahora pues, reflexionad desde este día en adelante, antes de poner piedra sobre piedra en el templo de Jehová. ¿Qué os pasa? Venís a un montón de 20 medidas y hay solo 10, y venís al lugar para sacar 50, venís al lagar para sacar 50 medidas y solo hay 20. Os he golpeado en toda la obra de vuestras manos con tizón, añublo y granizo, pero no os habéis vuelto a mí, dice Jehová. Reflexionad o meditad desde este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, el día en que son puestos los cimientos del templo de Jehová. Reflexionad, ¿qué quiere decir eso? Podemos ver de nuevo lo que está diciendo Dios al pueblo. Estaba diciendo, escucha, llevamos 2 meses trabajando en el templo, dijiste la razón por la que nos estaba costando tanto desde el punto de vista material, físico, pues que no estamos trabajando, pero realmente llevamos trabajando 2 meses, no se te olvide, 2 meses. Trabajamos en él, pero ¿sabes qué? Han pasado los 2 meses y todavía nos encontramos con problemas, todavía nos encontramos con situaciones. ¿Qué está pasando? No está funcionando nada. O sea, tratamos de avanzar y nada funciona. ¿Por qué no está funcionando? Eso es lo que estaba más o menos diciéndole. Es como cuando nosotros queremos muchas veces obtener resultados inmediatos. Queremos, a ver, le voy a poner un ejemplo, un caso de la vida real. Una pareja de esposos fue a pedir consejería a un pastor. Y le dice, ¿sabe qué, pastor? Yo sencillamente, le dice el hombre, no puedo vivir juntos con ella. Ella siempre está explotando, está regañándome por todo. El pastor comienza a examinar la situación, comienza a averiguar, le hacen algunas preguntas a ella, le hacen otras preguntas a él, ¿verdad? Y entonces él llega a la conclusión de que el hombre lo tenía totalmente descuidada a ella. Y ella lo aguantaba pues un tiempo, pero luego ya se saturaba y era cuando explotaba, ¿no? Entonces, así que el pastor le dice, yo creo que usted está descuidando a su esposa. Esa es la razón por la que ella tiende a explotar, por la que tiende a gritar, a ponerse de esa manera. Entonces, él comienza a meditar, el hombre, y dice, yo creo que usted tiene razón. De modo que regresan a su casa y dice, voy a hacer las cosas diferentes. A la mañana siguiente, él va al trabajo,
y cuando va al trabajo le llama por teléfono a su esposa, le dice, mira, quiero invitarte a cenar. Y le invitó y salieron todos a cenar. Pero la cosa dice que no salió como él esperaba. Entonces él comienza y le llama por teléfono al pastor, le dice, ¿sabe qué? Comienza a contarle lo que pasó. Mire, anoche llevé a cenar a mi esposa, dice, déjeme decirle que la pasamos súper bien, ella disfrutó mucho y pensé que usted tenía razón. Pero esta mañana volvió a explotar, así que yo creo que su recomendación no funciona. El pastor tuvo que decirle lo que le dijo Ageo a estas personas. Tú cambias en un día y crees que tu esposa ya de inmediato, es decir, tú has venido arrastrando todo eso y quieres que de un día para otro con una cena todo ya cambie de la noche a la mañana. Eso no es posible. Eso es lo mismo que estaba pasando con el pueblo. Exactamente lo mismo. Ustedes han estado pecando tras pecado y tras pecado durante tantos años. Y ustedes quieren que de la noche a la mañana esto se empiece a resolver y que todo vaya bien. Creen que la costumbre de estar pensando equivocadamente, que lo tienen tan arraigado allí en su corazón, ¿verdad? Allí en su mente, se va a eliminar así como por arte de magia para que comience a funcionar. No. Lo que necesitan es tiempo y necesitan paciencia. Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Pero ahí dice, si no desmayamos. Es decir, que algunos no van a cosechar, porque desmayan a mitad de camino. Ahora preste atención a esta palabra de estímulo, versículo 19. Ahí en Ageo, ¿todavía hay semilla en el granero? Cuando se planta una planta, la semilla, no se espera ver el resultado de inmediato. ¿Cierto? ¿Es verdad o no? No, siempre si al día siguiente ya está. La única que creció así fue la calabaza, ¿verdad? Que de Jonás, que el Señor mandó, pues un día para otro. El resto no lo ve que crezca así. Lo que se tiene que hacer cuando se planta una semilla, ¿qué cosa? Es esperar, porque lleva su tiempo desarrollarse. Las vides no dan sus frutos en un día. La higuera no da higos en un día. Las granadas no dan esos frutos en un día. El árbol de olivo no produce todavía. O sea, no se preocupen, ustedes sigan adelante, dice el Señor. Ustedes quieren ver de inmediato, pero ¿cuánto tiempo pasaron construyendo? Apenas. Y quieren ver todo. No dejen de trabajar por el hecho que ustedes no vean resultados inmediatos. Y es lo que muchas veces pasa también en la iglesia. Muchas veces se quiere dejar de trabajar porque no se están viendo los resultados inmediatos. ¿Pasa eso? Evidentemente que sí. No ve los resultados, estás trabajando, pero no ves resultados, ¿no? Entonces, miren, si ustedes están haciendo lo correcto, sigan haciéndolo. Van a obtener los resultados, pero no lo esperen de inmediato. Es lo que está diciendo, que una vez más, en este mismo día, ellos necesitaban un poco más de estímulo. Así que fue enviado otro mensaje. Este es el último mensaje que Dios manda. Versículo 20 al 24, sigamos, dice. En el día 24 del mismo mes vino por segunda vez, se dan cuenta, 2 veces en un día, la palabra de Jehová a Ageo diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo estremeceré los cielos y la tierra, trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza del reino de las naciones, trastornaré el carro y a los que suben en él, caerán los caballos y los que montan en ellos, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré a ti, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, y te pondré como anillo de sellar. Anillo de sellar es señal de autoridad, para que sepan. Porque yo te he escogido, dice Jehová de los ejércitos. Aquí, si ustedes se dan cuenta, hay una palabra especial de ánimo al que estaba al frente, ¿verdad? Al dirigente, mientras que el pueblo todavía estaba bajo la autoridad de Babilonia, aunque ya habían regresado a su tierra. Pero ¿sabe qué? Estaban levantando el templo
y qué feo ver que todavía los soldados pasaban allí en sus carruajes. Eso les hacía recordar de que todavía seguían siendo dependientes, no eran libres, seguían siendo dependientes del imperio babilónico. Ellos, pues realmente, ellos no veían esa libertad que ellos anhelaban. Por todos lados veían los soldados marchando, o sea, haciendo pues lo que hace un soldado básicamente, sobre todo cuando es el dominante, el dominador de estos lugares. Entonces sus corazones se llenaron de temor. ¿Y cuándo será? ¿Será que algún día nosotros seremos verdaderamente libres? Dios le dice, no se preocupen, muchachos, no se preocupen. Yo tengo un plan que va a trastocar todo el orden de las cosas, pero ustedes sigan edificando mi casa. Yo voy a destruir el poder de este reino. Yo haré que sus carros queden inútiles, pero ustedes sigan construyendo mi casa. Ustedes solamente preocúpense de construir mi casa. Yo les voy a liberar de la esclavitud de este pueblo. Yo voy a acoger a Zorobabel, el hombre que dirige al pueblo, y haré un anillo de sellar. Es decir, voy a ponerle un anillo de autoridad. Él será la máxima autoridad. Recuerden que Zorobabel tenía sangre real, les decía cuando empezábamos. Él era de la línea de David. Ahora, quiero que sepan esto. Estas palabras que está acá dándose proféticamente no se cumplieron literalmente en Zorobabel, sino que se cumplieron con la venida de Jesús de Nazaret. Dios cumplió cada una de sus palabras, pero en este caso los cumplió en Jesús, porque Él tiene la máxima autoridad. En Él se cumplieron. Él tiene esa autoridad, y un día dice que toda rodilla se doblará delante de aquel que tiene la autoridad que está por encima de todas las cosas. ¿Cómo se aplica todo esto a nosotros? Es una palabra de estímulo en un día de tinieblas, una palabra que nos dice, levántate, actúa ahora, empieza a edificar. Pueden venir las situaciones, no te detengas, vas a ver soldados, que son las circunstancias que te presentan, no te detengas. Necesitas seguir edificando. No es de acá a 10 años, no es de aquí a 15 años, no es de aquí cuando tú hayas madurado lo suficiente. Todos tienen algo que compartir con otras personas. Tú también tienes que hacerlo. Muchas veces somos renuentes a poder compartir con otros, pero tenemos que entender que nuestras vidas tienen que estar dispuestas a poder compartir con otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Tenemos un gran campo, tenemos una cosecha aquí y por donde nosotros vayamos. Las oportunidades abundan como nunca en el pasado. Estamos en un país bastante generoso, grande en población. Y mi pregunta es, dentro de sus oraciones está el que Dios los use a ustedes para que sigan edificando su casa. Está dentro de sus peticiones el que usted pueda ser ese instrumento para que muchas o pocas almas, depende, porque Dios va a usar a quien quiera usar. A veces hay personas que parece que pues uno no da ni un peso, y al final son las que Dios más usa, pero que Dios lo use para ganar almas para su gloria. Usted está dispuesto a abrir su hogar e invitar a personas que de repente a veces no quieren llegar directamente a la iglesia por diferentes razones, pero a veces si uno le invita a la casa, ven, te invito a la casa, vamos a hacer un estudio bíblico. Sí, llegan a las casas a veces. Su casa está dispuesta, disponible para que eso ocurra. No es que fíjate no sé qué, o las excusas de siempre salen a relucir. Si yo tuviera mejor casa, ¿sabes qué? Dios no te va a escuchar eso. Porque con lo que Dios te ha dado, Él entiende en su sabiduría qué es lo que tú necesitas. Si mi casa fuera más grande, no, Dios sabe qué necesitas tú. Si fuera más grande, tampoco lo darías para poder seguir evangelizando, para abrirlo para otras personas.
¿Hasta qué punto estamos dispuestos a edificar la casa del Señor? Recuerda, nosotros hacemos un trabajo, pero el que va a convencer de pecado no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Porque finalmente, cuando todo lo que el hombre ha llevado a cabo se caiga a pedazos, se desmorone a nuestro alrededor, y todo lo que hay se convierte en nada, cuando las grandes civilizaciones sean deshechas, cuando todo veamos que sigue la violencia por un lado, por otro lado, cuando vemos que crece la inteligencia, entre comillas, pero son más destructoras cada día, lo que permanecerá será la obra del Señor, será la casa de Dios, la que estamos nosotros edificando el día de hoy. ¿Estás invirtiendo en las cosas eternas o estás invirtiendo solamente en cosas temporales?